Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues espero que vaya la cosa bien para vosotros. Para mí el día de hoy, el de ayer, ha sido un poco complicado. Y bueno, antes de dar paso a este tutorial, a este vídeo que vais a ver, me gustaría compartir con vosotros la experiencia que he tenido en estos 2 días. Y es una experiencia que suele pasar mucho aquí en España. Y desde que tengo contacto también con gente en América Latina, también parece ser que esta experiencia se repite en América Latina. Y creo que siempre es por los mismos. Pero bueno, os cuento. Ha habido una empresa que se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos si le podíamos dar una masterclass, un curso de repaso, un curso de formación para refrescar los conceptos de programación en KNX, porque tenían un proyecto que realizar de forma inminente, ya tenían el material y todo comprado, y tenían que poner en marcha el proyecto de forma muy rápida. Bueno, yo por agenda no podía hacer ese tipo de formación. Tengo la agenda, últimamente la tengo muy apretada. Y bueno, dijimos que no podíamos, que no era imposible. Y insistieron muchísimo. Me resultó un poco raro ver la insistencia que tenían en venir a Córdoba a que le diéramos, digamos, no sé, como unas clases particulares, ¿no? Algo, no sé. Yo cuando preguntaba por teléfono que si tenía algún tipo de formación, bueno, no eran tampoco muy claros en los datos que me daban. Bueno, en resumidas cuentas, al final, pues vinieron 2 chicos de esta empresa. Uno de ellos era el dueño de esa empresa. Vinieron aquí, a Córdoba, y resulta que estos 2 chicos se han metido en un proyecto de domótica, donde cuando pidieron ayuda al fabricante con el cual ellos suelen trabajar, le dijo al fabricante que esto es la mar de fácil, esto es súper sencillo, que haces un curso, en una semana te conviertes en KNX Partner básico y KNX Partner avanzado, que es súper rápido, súper sencillo y que en una semana ya estás montando y haciendo la instalación, el proyecto y montando todo. Claro, cuando estos chicos se han metido en el berenjenal del proyecto que tienen, se han dado cuenta que eso no es así, que es falso. Y bueno, se sienten estafados por esa forma de ver las cosas, de que resulta que esto es fácil, que te lo hacen ver muy fácil, que te puedes ir a un centro de formación y nada, en 2 días ya eres KNX Partner, y que por 2 días más también ya eres avanzado. Pero cuando te metes en el jaleo de un proyecto real, te das cuenta que realmente no has aprendido nada, no te han enseñado nada. En resumen, te han estafado. Si tú vas a un centro de formación y sales con un KNX Partner avanzado, y no eres capaz de programar un actuador de persianas, un actuador binario, no lo sé, te están estafando. Te están estafando. Y si el mismo fabricante te está incitando a que hagas esos tipos de cursos, es porque ese fabricante es un sinvergüenza. Tal cual. Estoy cansado, de verdad, estoy cansado de atender llamadas de gente que está en esta situación. Hay muchísima gente que está en la situación de que hacen los cursos de formación para aprender, y cuando salen de ellos se encuentran que no saben nada. Sin en cambio, se van con un título debajo del brazo. Esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar, porque si esto no cambia, al final repercute en que la gente que sale a trabajar con una certificación oficial no sabe ser ni el huevo.
y las instalaciones que vayan a hacer pues saldrán mal. Y si salen mal, hay malas experiencias por parte de la ingeniería y por parte de la constructora, o por parte del cliente final, y nadie va a querer montar domótica, porque siempre sale mal. Pero sale mal porque hay gente que se lucra por estas cosas. Hay gente que se lucra haciendo cursos de formación de 2 días, donde la mitad a lo mejor de los días me los paso contándote una milonga, te invito a comer, esto toma, tiene el título rápido, y que no, que eso no va así. Eso no va así. Eso no va así. El alumno que sale de una escuela va con la imagen y el sello de la escuela. Pero como hay gente que no tiene vergüenza, hay gente que le da igual, hay gente que lleva haciendo esto durante mucho tiempo, y más que por hacerlo durante mucho tiempo y por haberlo hecho tantas veces o por haber dado tantos cursos, pues parece que el tío es una eminencia. Pero el tío lo que es un sinvergüenza. Realmente este tipo de cosas a mí me hierven la sangre. Me hierven la sangre. Y además, se va con un kit o con una maleta bajo el brazo, que eso me parece estupendo, para que el tío practique, estupendo. Pero si el tío se va con una maleta que no sabe programar, es que esto es que clama al cielo. Esto es que clama al cielo. De verdad, es que clama al cielo. Bueno, pues en 2 días, estos 2 chicos, he estado con ellos a tope. Y bueno, se van prácticamente con el proyecto hecho. No os podía hacer una idea la cara que de satisfacción, de alegría, no sé, cuando lo he dejado allí en la estación del AVE, de agradecimiento, del marrón que tenían encima, porque encima de todo no saben a quién acudir. Encima de todo no saben a quién acudir. Es que encima de todo llaman al profesor para hacerle una pregunta, un profesor que ha cobrado por hacer un curso, y el profesor siempre está ocupado. Está ocupado porque no le compra el material al profesor. Está siempre ocupado. O cuando encima de todo el problema es algo más de instalación y montaje, como el profesor no ha salido del aula en su puta vida, pues el profesor no tiene ni idea. Eso sí, son eminencias. Son los que recomiendan los fabricantes. Joder. La verdad que estoy encendido con esta situación. Y os puedo asegurar que hay muchísima gente en esta situación, que hacen los cursos, lo hacen con la mayor ilusión para intentar, no sé, abrirse camino por su cuenta, para intentar, no sé, prosperar, no lo sé. Y después de hacer un curso, se dan cuenta de que están perdidos. Están totalmente perdidos. No sé, la verdad que me desespera. Me desespera ver esta situación. Pero ya no solamente aquí, y como os digo, en América Latina están igual. En América Latina hay gente que va allí, te sueltan una milonga, te sueltan unos cursos, te venden unas maletas y toma y tal, y el tío no sabe hacer la O con un canuto, no sabe el tío hacer una vivienda y un pan avanzado. Joder. Si ese fuera tu caso, reclamar dinero. Porque el dinero cuesta mucho ganarlo, de verdad. El dinero cuesta mucho ganarlo, como para que tú hagas un curso para aprender y no vayas a aprender. Tampoco es cuestión de que digas, aquí tienes el temario, aquí está para que te lo prepares en casa y ya está. Yo vengo aquí a resolverte 4 dudas. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Tú piensas que eso es profesional? ¿Piensas que eso es profesional? Pero bueno, como aquí vale todo, ¿no? Como aquí vale todo, pues... Y no solamente el centro de formación o el profesor, sino el fabricante, que está metido en el ajo, sabiendo que esto no es nada sencillo, hacerle ver al tío que compre el material del proyecto y de la obra. Tú compras el proyecto del material y de la obra, que después tú haces un curso de una semana y esto lo sacas tú, vamos, volado. ¿Pero qué me estás contando? Hay que ser sinvergüenza. Joder, increíble. Bueno, pues voy a ver si me relajo un poco, porque me voy a echar ahora un café antes de entrar a la oficina, porque la verdad que me he quemado muchísimo con esta situación. Es el día a día, ¿eh? Es el día a día que hay, vamos. Aquí recibimos muchísimas llamadas y mensajes
de gente que necesita ayuda, que tiene ayuda, que está metida en embolados, que han hecho los cursos y que el fabricante, cuando ve que está la cosa chunga, el tío empieza a quitarse del medio y te encuentras solo con el marrón. Te encuentras solo con el marrón. Bueno, pues hoy, aprovechando la visita de estos chicos, vamos a hacer un tutorial sobre explicar bien eléctricamente, porque si no lo entendéis eléctricamente, no lo podéis hacer a efectos de domótica. Yo siempre he dicho que la gente que tiene un alto conocimiento en instalaciones eléctricas, la domótica la va a llevar superior, porque la domótica y la instalación eléctrica está vinculada. De hecho, en los cursos que nosotros damos, por ejemplo, KNX Installer, hay un capítulo que hace mucho énfasis en la instalación eléctrica para tenerla clarita, sobre todo para refrescarla. Bueno, pues vamos a ver en este tutorial cómo un sistema trifásico, somos capaces de desdoblarlo en 3 circuitos independientes de encendido en domótica, ¿de acuerdo? Porque esto es muy utilizado en instalaciones industriales. Pero hay que hacerlo con una particularidad, que si no la tienes en cuenta, puedes liarla gorda, ¿de acuerdo? Pues nada, eso es lo que vamos a ver hoy. Voy a ver ahora si me relajo, pero mandaros un mensaje desde aquí, y es el siguiente. Si en algún momento te encuentras agobiado, desesperado, desmotivado, no lo sé, cualquier cosa que acabe en ado, y no tienes a quien preguntar una duda, un problema, un algo que tienes, porque te has metido en un berenjenal como este que te estoy contando, tienes un correo electrónico, tienes una página web donde puedes contactar con nosotros. En la medida de nuestras posibilidades, te vamos a ayudar, ¿vale? Si lo podemos resolver rápido, te diremos cómo resolverlo. Y si no, pues tendrás que esperarte un poquito más hasta que te podamos dar una respuesta, ¿vale? Pero que no te agobies, no te sientas mal, no abandones esto de la domótica, no abandones esto del KNX, simplemente porque pensabas que esto era una cosa y después te estás encontrando otra. No, quizás las personas que te han asesorado son unos sinvergüenza, pero este campo es muy bonito. Aquí esto tiene muchas satisfacciones y se gana dinero, siempre y cuando lo muevas bien, ¿de acuerdo? Pero moverlo bien, ¿vale? Así que nada, os doy paso al tutorial y lo dicho, si en algún momento tenéis algún problema, que sepáis que no estáis solos, que podéis contar con iKNX School. Pues nada, comenzamos con el tutorial. Bueno, pues ahora que estoy ya más relajado, voy a empezar con el tutorial de hoy. Esto que os voy a mostrar lo mostramos en un workshop que nos invitaron en la Universidad de Badajoz, fue el año pasado, que nos invitaron a presentar un proyecto real de una implantación de un proyecto industrial muy complejo a lo que a domótica se refiere. Y viene a pelo con lo que he hablado antes de estos chicos que han pasado por aquí, porque tienen que hacer algo similar y no tenían muy claro el tema de desdoblar un circuito trifásico, convertirlo en 3 encendidos independientes. Es decir, ellos no veían cómo un circuito trifásico, pensaban ellos que un circuito trifásico lo íbamos a convertir en 3 monofásicos. No es eso, ¿de acuerdo? Y esto lo que nos da es la oportunidad de poder intentar aumentar el número de posibilidades en un sistema domótico sin tener que gastarnos el dinero en luminarias tipo DALI o cualquier tipo de controlador
que nos permite hacer distintos escenarios de encendido. Es decir, eléctricamente podemos crear esos encendidos o esos circuitos 1, 2 y 3 para no tener todo el alumbrado encendido a la misma vez. Bueno, pues realmente lo que hay que tener en cuenta es que un sistema domótico en una planta industrial, por un lado vamos a tener lo que es todos los componentes eléctricos, todos los cuadros eléctricos que van a controlar las distintas cargas de los circuitos de alumbrado. Me voy a centrar en el tutorial solo exclusivamente en los circuitos de alumbrado, ¿vale? Bueno, pues por un lado tenemos lo que es el control sobre los, los circuitos eléctricos. Aquí vemos un diferencial de alumbrado donde tenemos tres magnetotérmicos y luego tenemos unos contactores determinados. Y luego aquí tenemos otro cuadro donde tenemos los distintos actuadores domóticos KNX que van a controlar las cargas de este cuadro eléctrico, ¿de acuerdo? Esto puede ser en cuadros independientes o puede ser todo en un mismo cuadro. A mí particularmente, cuando solo exclusivamente me contratan la domótica, me gusta que el cuadro domótico esté independizado. ¿Para qué? Para intentar depurar responsabilidades. En caso de que haya problemas con derivaciones, problemas de cortocircuito, historia, pues para que no se coma el marrón el integrador. Entonces, me gusta separar las cosas. En el caso de que contraten tanto la instalación eléctrica como la instalación domótica, nos la contraten, por ejemplo, nosotros, pues lo hacemos todo en un mismo cuadro, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que en caso de que solo exclusivamente hagáis la integración, si podéis vender los actuadores en cuadros independientes, mejor. De esa forma se depuran responsabilidades. Vale. Bueno, al fin y al cabo nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a intercalar, como en este esquema estáis viendo, vamos a intercalar un contactor para poder controlar ciertas cargas que no son capaces de ser controladas por un actuador simplemente porque la intensidad del actuador o porque la procedencia de la carga no es la más adecuada para el relé que tiene el actuador y por tanto evitar que se pueda averiar, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, para este ejemplo de este calefactor, lo que hemos hecho es coger la fase de corriente que corta la alimentación al actuador, fase neutro, y lo que hacemos es cortar la alimentación a través de la bobina, que la bobina sí es cortada por el actuador, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto, en una planta industrial, imaginaros que una planta industrial con muchos circuitos de alumbrado y que dispone de claraboyas, tragaluces, que permita que haya aportación de luz natural, ¿vale? Bueno, pues imaginaros que a distintas horas del día, conforme va saliendo el sol, va aumentando la luminosidad y conforme va cayendo la tarde, va disminuyendo la luminosidad. Estos valores nos los puede dar una estación meteorológica perfectamente de salida y puesta de sol. Hay que tener mucho cuidado donde colocamos las estaciones meteorológicas, ¿eh? Mucho ojo del tema de la sombra, del tema, en fin, verano, invierno, eso hay que tener mucho cuidado. A ver si algún día hago un tutorial explicando qué hay que tener en cuenta a la hora de colocar las estaciones meteorológicas. No penséis que es simplemente mirar por dónde sale el sol y no es eso, ¿de acuerdo? Bueno, pues imaginaros nosotros esta planta industrial, como digo, donde tenemos colocada una estación meteorológica y en todo momento vamos a ver qué aportación de luz natural tenemos a lo largo de todo el recorrido del sol, desde que sale el sol por la mañana hasta que anochece. Bueno, pues, como digo, implantar esto en un entorno industrial es complejo. Tienes que tener unos conocimientos de instalación eléctrica avanzados. Yo siempre digo que en sistemas domóticos la instalación eléctrica tienes que conocerla al dedillo. Bueno, pues esto es una imagen de la planta industrial esta que presentamos el proyecto ejemplo en la Universidad de Badajoz. Todo este lío de cables, de mangueras, de actuadores, de contactores, de protecciones, todo esto se tiene que hacer en oficina técnica. Todo esto nosotros lo diseñamos en nuestras oficinas aquí en Córdoba, de tal forma de que nuestros cuadros domóticos, que son estos, los que colocamos, nuestros cuadros domóticos, luego casan como un puzzle con los cuadros del instalador que están basados en unos planos de una ingeniería que diseñó esta nave, ¿vale? Esto es muy complejo para que salga bien, incluso siempre hay que hacer repaso en obra, pero lo que yo os quería enseñar es lo siguiente, porque es
una idea muy buena para plantas industriales, para desdoblar circuitos, y hay que tener en cuenta una cosa muy importante porque si no la podéis liar parda. Mirad, bueno, el hecho de desdoblar circuitos, como veis aquí en esta cámara de frío, es simplemente para utilizar la aportación de luminaria solamente la necesaria. Aquí veis que tenéis, por ejemplo, aquí todas estas luminarias encendidas, ¿vale? Pero nosotros, en función de la carga de trabajo, el horario de trabajo, podemos encender distintas luminarias, distintos, una de cada 3 o 2 de cada 3, ¿de acuerdo? Eso se va a hacer como yo os voy a explicar ahora. Igual que dentro de las cámaras, donde no hay aportación de luz natural, en espacios donde sí puede haber aportación de luz natural, vamos a exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en vez de tener un control horario, vamos a tener un control a través de la estación meteorológica que hemos visto antes en la transparencia anterior. Bueno, en definitiva, nosotros lo que vamos a hacer es que cuando haya luz suficiente dentro de la nave, las luces no se van a encender, las luminarias no se van a encender. Conforme va cayendo la tarde, se va a encender una de cada 3 luminarias, ¿de acuerdo? Conforme la tarde va cayendo aún más, la luminosidad, la aportación de luz natural va disminuyendo y encenderemos 2 de cada 3 luminarias, hasta llegar a un momento en que la iluminación mínima de seguridad para trabajar en ciertos entornos, ¿de acuerdo? Esto hay normativa al respecto, que hay que medirlo con un lusómetro en las distintas calles, en el suelo, en fin, esto hay unas mediciones que tiene que hacer la gente de prevención de riesgo. Hasta que llega un momento en que el nivel de aportación de luz natural no es suficiente como para tener que encender el 100% de los circuitos de alumbrado, ¿de acuerdo? ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Habitualmente nosotros lo que nos vamos a encontrar es, en instalaciones industriales, es un diferencial donde cuelgan distintos magnetotérmicos de alumbrado. En cada magnetotérmico de alumbrado, como veis, tenemos un grupo de luminarias. Y ese grupo de luminarias, si lo hace bien el instalador, irá colocando las luminarias de tal forma que a cada fase le va colocando una luminaria. Esto se le llama un sistema compensado. Suponiendo que todas las luminarias consumen lo mismo y son de las mismas características, colocando una luminaria en cada fase, haciendo así un ciclo, tenemos que la carga en cada fase es la misma. Por tanto, consideramos que el circuito está compensado. Pero si veis, nosotros cada vez que le damos al magnetotérmico, encendemos todas las luminarias. Y cuando cae el magnetotérmico, caen todas las luminarias. Esto podría hacerse por pasillos, por zonas, pero al fin y al cabo vamos a controlar el encendido y el apagado de todas a la vez. Lo que yo voy a explicar ahora es cómo hacerlo para que una vez que ya están todas las luminarias instaladas, una vez que está todo el cableado instalado y las cajas de conexiones cableadas, cómo poder hacer un desdoblamiento para que tengamos 3 encendidos independizados, ¿de acuerdo? 3 encendidos independientes. Y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Mirad, aquí, que es lo que yo me he encontrado en muchos sitios, de gente que se le ha ocurrido también esto lo que hacemos es colocar 3 contactores. Esos contactores o esas bobinas de los contactores las vamos a controlar con nuestros actuadores domóticos, de tal forma que sea el sistema domótico el que active las cargas, las bobinas de los contactores y por tanto los circuitos de alumbrado. Es decir, no tendremos que ir al cuadro eléctrico a encender, a conectar o desconectar las distintas protecciones eléctricas para encender o apagar alumbrado. Lo haremos a través de la domótica porque será el contactor el que conecte o desconecte las cargas. Pero bueno, lo que me suelo encontrar en la mayoría de los sitios es que cada contactor va a maniobrar la misma fase. Es decir, si os fijáis, este contactor va a cortar una fase, este contactor la otra y este la otra. Es decir, como estáis viendo aquí en la transparencia, es decir, este contactor el hilo negro, este contactor el hilo gris, marrón y este contactor el hilo marrón. Esto hace que vamos a cortar solo una fase. Claro, si tenemos un sistema trifásico y le cortamos una fase, todas aquellas luminarias que estén cogidas a esa fase se desconectarán. Por tanto, en el mismo cuadro eléctrico, colocando los 3 contactores y el actuador que controle la bobina de los 3 contactores, de tener un solo encendido, vamos a tener ahora 3, ¿de acuerdo?
Pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que compensar las fases. Tú no puedes cortar de todo un grupo, de todo un cuadro eléctrico, no puedes cortar la misma fase. Porque si cortas la misma fase, si cortas este contactor por completo, estás desconectando una fase y estás desequilibrando el sistema. Para poder hacer esto bien, lo que hay que hacer es lo que estáis viendo aquí, que es que a cada contactor le vamos a llevar una fase de cada magnetotérmico, de tal forma que este contactor cogerá la R de esta protección, la S de esta protección y la T de esta protección. Y esta misma lógica nos la vamos a llevar a estos mismos contactores, ¿vale? De esta forma, cuando el sistema se desconecta una parte, pero de cada fase, no todo de una fase. ¿De acuerdo? Bueno, pues, aunque no lo creáis, esta tontería de colocar 3 contactores comandados con un actuador da muchas posibilidades de control de circuito de alumbrado en una planta industrial que puede estar compuesta por un montón de circuitos de alumbrado, y simplemente colocando domótica de actuadores, que claro, estos actuadores no nos hace falta que sean de una intensidad importante, porque solamente tienen que comandar la bobina del contactor, no van a cortar el circuito de potencia, ¿de acuerdo? Pues nada, solamente explicaros esto, enseñaros la forma domóticamente hablando y eléctricamente hablando de cómo pasar de un todo o nada de un circuito trifásico a 3 encendidos independizados, y que tengáis en cuenta que a la hora de compensar las fases lo podéis hacer de esta manera, que en caso de hacerlo de esta manera estáis cortando una parte de la luminaria en cada una de las fases. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado el tutorial de hoy y nada, espero que continuáis siguiéndonos lunes a lunes. Sé que llevamos unos tutoriales donde todavía no hemos empezado a tocar ETS. Vamos a empezar a sacar tutoriales de programación ETS ya, de forma inminente, ¿vale? Así que nada, nos vemos el lunes que viene en el siguiente tutorial, y recordad que KNX no es nada difícil, solo depende de quién te lo explique. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.